Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre nuestro libro Hechos de los Apóstoles. Hemos iniciado ya en este último capítulo, que es el capítulo 28. Comenzamos con el capítulo 28, versículo 1, que hemos hecho anteriormente en nuestro curso bíblico. Los que quieran pueden volver. Tenemos todo siempre en nuestras redes, Ñande Yarañe Nuevo Testamento, y luego ir buscando versículo por versículo de acuerdo a los capítulos. Entonces, queridos amigos, ¿qué es lo que nos dice aquí este capítulo 28? Vamos a mirar un poco del 1 hasta el 10. Aquí tenemos la narración en que nos cuenta de que Pablo pasa el invierno en Malta. Justamente comenzaba diciendo, cuando estuvimos a salvo nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Y esto es lo que hemos reflexionado anteriormente. Ahora, continuamos con este versículo 2. Los habitantes de ahí nos brindaron una asistencia extraordinaria. Encendieron una fogata y nos acogieron a todos debido a la lluvia que caía y al frío que hacía. Pablo recogió una brazada de leña y echó al fuego. Entonces una víbora salió huyendo del calor y lo mordió en la mano. Los habitantes, al ver colgado el animal de su mano, se decían unos a otros: seguramente este hombre es un asesino, pues habiéndose salvado del mar, la justicia divina no le ha dejado vivir. Pero Pablo sacudió al animal sobre el fuego y no sufrió daño alguno. Ellos esperaban que comenzaran a hincharse o que cayera repentinamente muerto. Pero luego de esperar largo rato y viendo que nada les sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. En los alrededores de aquel lugar tenían sus propiedades el principal de la isla, llamado Publio, el cual los recibió y amablemente nos hospedó durante 3 días. Sucedió que el padre de Publio estaba en cama con fiebre y disentería. Pablo fue a verlo, orando le impuso las manos y lo curó. Esto se supo, y todos los demás en la isla que estaban enfermos vinieron y él los curó. Ellos nos brindaron toda clase de atenciones y a nuestra partida nos proveyeron de lo necesario. Bueno, queridos amigos, esto es lo que nos cuenta, ¿verdad? Pablo, que dice: pasa el invierno aquí en Malta. Vamos a mirar un poco este versículo 2 que hoy estudiamos. Aquí estos nativos, dice, nos trataron con una benevolencia poco común, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos porque comenzaba a llover y hacía frío.
Aquí ciertamente que es Lucas el que está narrando. Él está narrando. Nosotros decíamos anteriormente que Pablo, cuando comienza su viaje, el que estaba con él primero, evidentemente el que lo lleva es el centurión de la corte augusta que se llamaba Julio, pero dice, Pablo mismo ya escribe aquí, nos hicimos a la mar junto con Aristarco, es decir, Aristarco que le acompaña, un macedonio de Tesalónica. Bueno, eso es lo que nos había contado, o sea que serían entre tres, aquí que van juntos, pero después sabemos que el que sigue narrando es Lucas. Este es el segundo tomo de Lucas, el hombre y siempre tenemos en primera plural, el nosotros. Entonces, la enterobetea, sobre todo los estudiosos, miran, procuran entender quién es de nosotros. Y entonces es el que está escribiendo, ¿verdad? Que en este caso sería Lucas. Aquí en ningún momento nos dice que Lucas estaba viajando con ellos, pero por la forma de narrar nos da a entender de que él, en primera persona, está contando todo lo que les sucedió a ellos. Es decir, entonces en este caso estarían entre tres. El contexto histórico que encontramos de este versículo 2 nos narra Lucas cómo Pablo y los náufragos llegan hasta Malta. Esta mañana en el capítulo 27, exclusivamente desde el viaje, todo lo que pasaron, las peripecias que fueron pasando, ellos llegan hasta la isla de Malta. Melite, ¿verdad? Melite te dice en griego, o Melite. Tras el naufragio, ellos habían encallado. ¿Se acuerdan esta narración que era muy interesante? Incluso el centurión aquí, Julio, les decía que los que pudieran nadar se arrojaran primero, se adelantaran a tierra y los demás se sujetaran a algún tablón y sobre algún resto del mismo barco. En fin, y así llegaron a tierra a salvo. Pablo esto ya les había dicho cuando, como una profecía, incluso ellos entienden. Dice que Dios se le había aparecido, pero ahora les invito a mantener el buen ritmo. Dice, compañeros, si me hubieran hecho caso de no zarpar de Creta, se hubiera evitado este daño y esta pérdida, le dice. Esta noche se me presentó un ángel de Dios, de quien yo soy servidor, y me dijo, no temas, Pablo, pues tú debes comparecer ante el César. Mira que Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Entonces lo pongo a paso, ¿verdad? O sea que tienen esa profecía de Pablo, el ángel que le dice que Pablo va a llegar hasta Roma. En fin, todos estos detalles que son muy interesantes que nos van contando. Entonces, este es el contexto histórico. Nosotros recordemos que en el siglo I, Malta estaba habitada por un pueblo de origen púnico, es decir, aquí había habitantes con influencias romanas y griegas, la punicogina. Influencia púnica quiere decir que ellos tienen influencias muy fuertes desde Roma, y Malta está ahí abajito nomás de la bota, como decimos, y también la mentalidad occidental, es decir, de los griegos. Imagínense, tanto los griegos como los romanos con esa influencia ya por todo el mundo. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Este era el aspecto del portal de noticias del Vaticano al entrar, por ejemplo, al calendario litúrgico. Fíjense en las imágenes que acompañan al texto. Son ilustraciones de los mosaicos de Marco Rupnik, el ex jesuita acusado de abusos sexuales y cuyo proceso canónico sigue abierto en la doctrina de la fe, donde ya ha concluido la fase preliminar. Así que ahora si vuelven al portal web donde estaban estas ilustraciones, no las verán más. El Vaticano las ha retirado, aunque no se ha hecho público el porqué de esta decisión.
Desde que estalló el caso Rubnik, lo que sí se ha debatido es si la obra artística se debe separar de la persona. El jefe de la Comisión Antiabusos de la Santa Sede, el cardenal O'Malley, pidió que se dejasen de exponer las obras del artista por sensibilidad con las víctimas. Por su parte, el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, había sugerido esperar a que concluya el juicio para tomar una decisión al respecto. También en la primera conferencia de prensa que dieron las víctimas en febrero de 2024, se les preguntó sobre esto. Aquí la respuesta de una de ellas. Frente a una obra de Rubnik, decidir qué pasará con sus mosaicos, desde luego, eso no depende de mí. Corresponde a las comisiones que se han creado y que piden testimonios sobre el asunto. De esos grupos de investigación no se han dado detalles hasta el momento. Tampoco la Santa Sede ha adoptado una postura clara y oficial que se pueda aplicar de forma directa a todos los lugares que tienen las obras de Rubnik. Por tanto, cada santuario, iglesia, incluso institución, está tomando su propia decisión sobre qué hacer al respecto de forma simbólica. Por ejemplo, los Caballeros de Colón fueron de los primeros en posicionarse. El año pasado decidieron tapar los mosaicos en un santuario de Washington y en otro de Connecticut. A estos les siguió el de Lourdes, que en abril tomó la misma decisión, cubrir los mosaicos. Dieron así un paso más allá, puesto que ya en 2024 dejaron de iluminarlos durante las procesiones. Los jesuitas también se han pronunciado sobre la situación de su exmiembro y sobre qué hacer con sus obras. El superior general de la compañía fue claro. Me parece que lo que hizo el obispo de Lourdes es el camino que yo recomendaría. Pasó por un largo proceso de discernimiento con la gente, con la comunidad local, con las víctimas, para llegar a una decisión que no era lo que él quería, pero acogió la opinión que surgió de un largo proceso. En cuanto a Rubnik, poco más se ha sabido. No ha hecho declaraciones y ni siquiera quiso apelar el recurso de expulsión cuando lo echaron de la Compañía de Jesús por incumplir el voto de obediencia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con la narración del capítulo 28, el versículo 2 sobre todo, en que nos dice: los habitantes de ahí nos brindaron una asistencia extraordinaria. Encendieron una fogata y nos acogieron a todos debido a la lluvia que caía y el frío que hacía. A San Lucas es lo que sucede entonces. Decíamos que aquí habitaban estos pueblos que se le llamaban pueblos púnicos, es decir, la influencia que ellos habían recibido tanto de los romanos como de los griegos. Así como nosotros decimos Latinoamérica, ¿entendiste? Latinoamericano, influencia latina, influencia española, etcétera, etcétera. O sea, nuestros nativos. La influencia que recibían ciertamente de la cultura romana. Malta es una isla que está ahí abajito nomás de Italia, como decimos de la bota.
Y también la influencia griega. Ciertamente que el Mediterráneo era muy utilizado por las embarcaciones y por lo tanto, como es una isla que está allí nomás, hacía que la gente llegase hasta ahí. La gente entonces llegaba hasta Melite, decíamos, o Melite en griego, Melite, Malta en nuestra traducción. Y por lo tanto, este pueblo de origen púnico, con esta influencia tanto de los romanos y de los griegos, a esto Lucas les llama el pueblo bárbaro. En realidad el bárbaro quiere decir el que está más allá de nuestra frontera, o que dice el pueblo bárbaro. No en sentido peyorativo, sino que como no eran griegos, es decir, que tenían una lengua distinta al griego, por lo tanto, al tener costumbres propias y estaban más allá de nuestra frontera, entonces Lucas les llama de esta manera. Ahora, lo sorprendente en este relato es que sin conocer a Cristo, los malteses, es decir, los habitantes de este pueblo púnico, de origen púnico, con influencia romana, influencia griega, ellos practican la hospitalidad que refleja la caridad cristiana. O sea, la ñande autor sagrado, en este caso Lucas, quiere subrayar la hospitalidad. Los habitantes de ahí, es decir, de Malta, nos brindaron una asistencia extraordinaria. Los habitantes de ese lugar nos brindaron una asistencia extraordinaria. Y esta es una virtud clave que el autor sagrado ciertamente nos está queriendo transmitir, especialmente en contextos que nosotros entendemos que es de la parte marítima. Imagínense lo que significa el estar surcando los mares, llegar hasta tierra firme, decimos nosotros, ¿verdad? Hasta tierra firme. Esa necesidad que se tenía. Así también, como habíamos leído varias veces y habíamos estudiado sobre todo desde el Antiguo Testamento, aquellos que iban por el desierto y cuando llegaban a alguna población o llegaban a algún oasis en el desierto, ciertamente que la hospitalidad era una de las características esenciales. Vea la ñandella Yuhuajina en el Antiguo Testamento. Esta ya es una gran lección para nosotros, la hospitalidad, porque nosotros nos volvimos algunas veces insensibles a este aspecto. Pero vea la ñande cultura, vea ahí la ñandeña se imino a lleva, a moto, mie, paraguay. Siempre encontramos mucha hospitalidad en la gente, todavía, ¿verdad? Sobre todo lo que nosotros decimos la campaña, es decir, lo que estamos un poquitito más hacia afuera de las grandes ciudades. Entonces, con Ana ñandeña endupona, ya echana, hospitalidad, para las isea ñandeña, porque esta es una virtud muy importante que se notaba y que se ve en los escritos bíblicos, especialmente en clave de un contexto marítimo. Y también Lucas utiliza de este momento, o sea, de lo que está sucediendo con Pablo y todos los que tuvieron este percance del naufragio, porque ñandeya de curio ñeticutú bebe, la embarcación, después de muchos problemas también que tuvieron, demostrar que la gracia de Dios actúa incluso fuera de los límites visibles de una iglesia. Aquí sí que tenemos que entender una iglesia como reunión y congregación. En este sentido, Pablo y está comenzando a formar una congregación, ¿verdad? El congregarse como seguidores de Jesucristo. Pero entonces ya que enseñan de que la fuerza y la gracia de Dios va mucho más allá también. Upeago peña de Yayuhuyeta ahí en San Mateo principalmente, pero recordemos que esto es narración espectacular porque viene de una teología paulina. Aupea entonces Lucas Apeo Moiñandé, pero antes de eso Pablo da a entender que la hospitalidad, que el mirar, escuchar, entender a la gente, pero como humanidad es esencial. Y esa es una de las virtudes esenciales justamente de la vida cristiana. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento.
con el pacto de confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. La mayoría de las personas asume que la Biblia tiene mucho que decir acerca de lo mal que están los seres humanos. Y es verdad. También es cierto que el vocabulario de la Biblia acerca de este tema suena raro para las personas modernas, usando palabras como pecado, iniquidad o transgresión. Así que la perspectiva bíblica sobre la condición humana frecuentemente es ignorada o es tratada como antigua y retrógrada. Esto es lamentable, porque a través de estas palabras, los autores bíblicos nos están ofreciendo un diagnóstico muy profundo de la naturaleza humana. El pecado se refiere al fracaso moral, y transgresión describe cómo rompemos la confianza de otros. ¿E iniquidad? Ya nadie utiliza esa palabra. ¿De qué se trata? En las traducciones bíblicas, iniquidad es una de las maneras en que se traduce la palabra hebrea avon. También se traduce con palabras como maldad, culpa o pecado. Entonces, ¿qué significa avon en realidad? La palabra avon está relacionada con un verbo hebreo, avá, que significa estar doblado o torcido. El poeta escritor del Salmo 38 dice que su espalda está avada, esto es, doblada en dolor. O en Lamentaciones capítulo 3, el camino que no es recto es uno que avaea, o sea, es encorvado y torcido. Esta imagen de estar torcido les ofrecía a los poetas bíblicos una metáfora poderosa para hablar acerca del comportamiento de las personas. Como Jeremías, que dijo que Israel había avado su camino al violar su pacto con Dios y entregar su lealtad a los ídolos. O en el libro de Job, una persona que falla moralmente es alguien que avaea lo que es correcto. En ambos casos, se trata de algo que se supone que esté nivelado o equilibrado. Tus elecciones o tu conciencia han sido deformadas, distorsionadas. En la Biblia, avon se refiere a toda clase de comportamiento torcido. Cosas tipo las que encontramos en los 10 mandamientos: mentir, asesinar, cometer adulterio. En Isaías capítulo 59, avon describe la corrupción entre los líderes de Israel, quienes están ignorando la injusticia que se comete contra los pobres. El profeta, de manera brillante, adapta la metáfora diciendo: tenemos tanto avon, esto es desviación, que la rectitud no puede siquiera entrar en nuestra ciudad. Las cosas estaban moralmente tan distorsionadas en Jerusalén que lo torcido era lo nuevo recto. Otra cosa fascinante acerca de la palabra avon es que se refiere no solo al comportamiento distorsionado, sino también a las torcidas consecuencias. La gente lastimada, las relaciones rotas, los ciclos de represalias. Encuentras esta idea en la palabra bíblica castigar, que en el hebreo bíblico significa recibir sobre sí mismo su propio avon. Esto es, dejar que reciban las consecuencias de sus torcidas decisiones. Esto es lo que el profeta Jeremías dijo sobre los babilonios, quienes estaban destruyendo a otras naciones. Un día, esas naciones los destruirían a ellos en represalia, así que el castigo divino de Babilonia sería tener que vivir en un mundo desfigurado que ellos mismos habían creado. De hecho, esta es la manera principal en la que los autores bíblicos hablan sobre la respuesta de Dios a la avon humana: dejar que las personas experimenten las consecuencias torcidas de sus decisiones. Este es el significado de la común frase bíblica llevar tu iniquidad, o en hebreo, cargar tu avon. Dios les da a las personas la dignidad de cargar con las consecuencias de su mala decisión. Pero esa no es la única manera en la que Dios responde al avon en la Biblia. Él también se ofrece a cargar el avon de las personas corruptas como un acto de pura generosidad. De hecho, cargar el avon es la frase hebrea más común para el perdón de Dios. Como en el Salmo 32, donde el poeta dice: no escondí mi avon, sino que lo confesé y tú cargaste el avon de mi pecado.
Si te pones a pensar, esto es realmente impactante. Dios perdona a las personas tomando responsabilidad por su avón. Esta idea alcanza su clímax en el libro de Isaías, donde Dios designa una figura llamada el siervo. Él encarnará el amor perdonador de Dios al cargar el avón de muchos, permitiendo que éste lo aplaste. Este siervo absorberá la maldad de la humanidad, permitiendo que ésta lo oprima y lo destruya. Pero ese no es el final de la historia. El siervo llegará al otro lado de la muerte, vivo y sano, para poder ofrecer su vida a los demás. Cuando llegas al Nuevo Testamento, los apóstoles llevan estas ideas más allá usando la palabra griega anomía, que tiene un significado similar. Como el apóstol Pablo, él identificó al siervo como Jesús y dijo: nuestro gran Dios y Salvador, Jesús el Mesías, dio su vida a nuestro favor para redimirnos de toda nuestra anomía, nuestro comportamiento torcido y sus consecuencias. Así que toda la historia bíblica trata del deseo de Dios de tomar a gente torcida y a este mundo tergiversado que hemos creado y ponerlo de forma correcta. A través de Jesús, Dios nos invita a convertirnos en humanos completos otra vez, personas que puedan caminar rectamente con Dios y con los demás. Y esa es la historia detrás de las palabras bíblicas para la iniquidad. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Junio, la Tierra Prometida. Así fue el saludo entre dos de los mayores líderes del mundo a nivel global. León XIV y Antonio Guterres se reunieron en la mañana del miércoles antes de la audiencia general. El secretario general de las Naciones Unidas venía de estar en Francia en la conferencia sobre el estado de los océanos. Durante su diálogo no trascendieron detalles, pero lo que está claro es que ambos líderes tienen muchos objetivos comunes, comenzando por la paz. La Agenda 2030 de la ONU contempla la lucha contra la pobreza y el cambio climático, algo que el Vaticano aplaudió, comenzando por el Papa Francisco durante la visita que hizo a las Naciones Unidas en 2015. En aquella ocasión, el pontífice lanzó un mensaje de fuerte carga social. Los organismos financieros internacionales han de velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios que lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia. Y por otro lado, el pontífice argentino fue bastante claro en cuestiones como la ideología de género o la defensa de la vida. La defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre y mujer y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones. León XIV ha tomado el testigo dejado por su predecesor y en varios de sus mensajes ya ha subrayado todos estos conceptos, sobre todo en el discurso más político que ha realizado hasta la fecha, el que dio a los diplomáticos acreditados ante la Santa Sede. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
El Papa se reunió con su brazo político, los nuncios o representantes diplomáticos de la Santa Sede. A muchos de ellos ya los conocía porque durante su etapa de prefecto del Dicasterio de Obispos tuvo que mantener una comunicación asidua con ellos para la delicada tarea de proponer al Papa candidatos a obispo. Conto su di voi, affinché nei paesi dove vivete tutti sappiano che la Chiesa è sempre pronta a tutto per amore, che è sempre dalla parte degli ultimi, dei poveri, e che sempre difenderà il sacrosanto diritto a credere in Dio. El Papa reflexionó sobre la tarea del nuncio y sus aptitudes que deben combinar política y fe en sus relaciones. Siate uomini capaci di costruire relazioni lì dove si fa più fatica. Ma nel fare questo, conservate la stessa umiltà e lo stesso realismo di Pietro, che sa benissimo di non avere la soluzione a tutto. El Vaticano mantiene relaciones diplomáticas con 184 estados a los que hay que sumar la Unión Europea y la Orden de Malta. Uno de los últimos en establecer este vínculo fue Omán en 2023. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Recordemos que estamos en el capítulo 28, Hechos de los Apóstoles, principalmente mirando y estudiando este versículo 2 del 28. Los habitantes de allí nos brindaron una asistencia extraordinaria. Encendieron una fogata y nos acogieron a todos debido a la lluvia que caía y al frío que hacía. Bueno, pues hablamos de San Pablo. Una cosa interesante es decir, la hospitalidad, la caridad, la acogida, que también está fuera, dice, simplemente de un grupo que se quiere, que se ama o lo que sea, o que es seguidor también de Jesucristo. Mateo Beñandella y Yujubea, que son influencias ciertamente de una teología de Pablo, ¿verdad? Que es la acogida, pero que viene del Antiguo Testamento, donde él inventa cosas nuevas en este sentido. Upea ñande, entonces ya cuaya esa apeñandera pisao y coten añandere, upea algo ñande ya ye poriahu vereko ñandera pisare. Ya ye poriahu vereko. Ya esa cuaya esa pe añambojasa yo peñande po lleva. Imagínense, ellos están naufragando, menengo es chaigayamo embarcación o ñetillo soman tú las olas que comienzan a romper el barco, pero meneo llama que bueno sapuca y 276 personas estaban ahí, ¿se acuerdan? Y lo que nos decía en la profecía de Pablo es que ninguno de ellos perdería la vida, y así mismo, porque Pablo tiene que comparecer, tiene que llegar a Roma. Todos estos detalles son esenciales y fundamentales. Pero Goana, oye, expandígena, y la ya te sino que ahora continúa, porque dice que todos estos habitantes nos brindaron una asistencia extraordinaria. Y esto incluso está fuera de los límites de lo que nosotros decimos nuestra propia congregación. Más allá de los límites, a pesar de que Lucas le llama los bárbaros, pero bárbaros quiere decir aquellos que están extra límite. Las fronteras nuestras, pero que pasan del otro lado, que no nos pertenecen ya de cierta manera. Pero sin embargo, entre ellos existe también esta caridad. O vea Lucas ave o subrayasea o esa caseña de la hospitalidad de esta gente. Tenemos algunas palabras claves que tenemos que mirar. Justamente es la palabra que siempre nosotros utilizamos mucho
para la humanidad, la filantropía, apea griego de filantropía. Opea que dice es una benevolencia, amor a la humanidad. Filantropos, antropos. Entonces, filos quiere decir amistad, amigo, filos. Y antropos quiere decir humanidad, hombre, persona. Opea entonces la filántropo, filantropía. Opea algo griego y la filantropía. Pero ya de ya huereco la castellano, que ya hueruñan de palabra, vea y puro de como palabra castellana, ¿verdad? Filantropía. Opea que dice esa dedicación, ese amor, esa hospitalidad, esa atención, penderá pisar echarlo y contener. Apeango la filántropo. Porque aquí, queridos amigos, decía que estos eran bárbaros, entre comillas, bárbaros, pero en el sentido de que aguanindo y cuay, peñan de yarañe, en enduya. Pero sin embargo tienen esta hospitalidad, tienen esta caridad, tienen este amor. Apeango la San Mateo, y tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Pero Señor, cuando yo te he visto con hambre, con sed. Apeango la Papa Francisco, la gente treímas ahí de feliz memoria, lleva Papa Francisco. Recen por mí, entonces él decía que aquí no podemos condenar. Upearente con la y verdad que tenemos que ser capaces de ayudar a la humanidad. Va ese picondela de ayudar a BTI que se dice que está desviado, no sé, en su sexualidad, o está desviado en otras cosas, o inmundado, o lo que sea. Va a vender ayudar a su verdad, de predicar y nos vende en guajeno en su pe. Va a la, o cambiar tan de la pizza. Yo no vine para los sanos, señan de ya. Yo vine para los enfermos. Apeante con la Papa Francisco, y el está imposible, y él recibe a todo. Apeante con la Jesús, ya poma hoy. Ya leen Lucas capítulo 1, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Ellos estaban en la hipocresía de los fariseos. Los publicanos y todos los pecadores se acercaban para hablar con Jesús porque les recibía bien y les daba la oportunidad. Pero pego y te añade, mi hijo, tus pecados te son perdonados, levántate y camina. Vete y no peques más. Pero la eres amualandera pisabela, vete y no peques más. Eres esa cara, el amor, el cariño, en boasa yo el ande poa lleva. Y así, el yagua uno hina lleva o guajundere que esto aquello, eres chu el yagua y veme eso de so o pero y lleveme eso o cangueme eso allá. Pero boase amistad. Pues entonces ya juguayo ñe bueno uma mongüe ande gore esa la juguayo mongüero hina le pillama hina pe yagua pe nande su uma imagina. Entonces tenemos que tener, y lo que hace Pablo aquí, y lo que está mirando es esa filantropía, amor al hombre, amor a la persona, amor a la humanidad, porque queremos hacer una comunidad, ¿verdad? Que camine hacia una vida de entendimiento. Ya yo yaguata oñón diepa. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Y seguimos con Ñande Yarañé. Estamos conversando con el doctor Pablo Andrés Melgarejo. Él es abogado del Tribunal Eclesiástico, actualmente en nuestra arquidiócesis de la Iglesia Paraguaya. Y él es especialista en Derecho Canónico. Doctor Pablo, quisiera preguntar un poquitito, ¿cuáles son las causales
para decir que aquí no hubo matrimonio, porque esa es la nulidad verdadera. Esa es la nulidad. Es más, para completar el concepto, digamos, fíjense que cuando el tribunal eclesiástico no torna nulo el matrimonio. Claro. El matrimonio Demuestra. el matrimonio es nulo si es que fue nulo en el momento de la celebración matrimonial, claro. que faltó algún elemento esencial. Lo que el tribunal eclesiástico hace es declara la nulidad, declara sencillamente. O sea que no es posible perfectamente que el tribunal eclesiástico, digamos, determine, supongamos que una pareja o alguien plantea, digamos, una causa, un juicio de nulidad. El tribunal perfectamente puede no acordar esa nulidad cuando no encuentra las razones que fundamenten a profundidad. Y por eso, ¿cuáles serían, doctor, estas causales, estas causas verdaderamente que dice el derecho canónico? Sí. Y por ejemplo, vamos a ir citando la carencia del suficiente uso de razón, ¿verdad? Claro. O sea, cuando se casa, no inváis, como decimos nosotros. Exacto, tiene que entender no es que el código exija una capacidad muy, digamos, demasiado de entendimiento ni de doctor, ¿verdad? No, absolutamente. Solamente que sepa a qué se compromete esa persona, a qué se compromete, y por eso habla de suficiente uso de razón, ¿verdad? Claro. Lo mismo si hay un grave elemento de discreción de juicio que le impide poder entender a qué se está obligando, ¿verdad? Claro. Y entonces saber cuáles son las obligaciones emergentes, porque la pareja en unión del varón con la mujer lo que busca es el bien del otro. Claro. Y eso es fundamental, ¿verdad? Otro detalle, incapacidad para asumir obligaciones, ¿verdad? Una persona que es irresponsable al límite de lo no permitido, ¿verdad? Entonces esa persona no puede asumir obligaciones. Otra, ignorancia de que el matrimonio es un consorcio permanente ordenado a la procreación de la prole. Esto es importante, ¿verdad? No cabría, o sea, sería un motivo de nulidad si una pareja se pone de acuerdo y dice, nos casamos pero no tendremos hijos. La Iglesia dice que ese consorcio permanente debe ir ordenado a la procreación de la prole. Y si uno nomás piensa, doctor, uno dice, bueno, yo no quiero... Solo impectore. Pero no te cuento a vos. Sí. Exacto, impectore. Impectore, sí. También es causa. También es causa siempre que se pueda probar que alguna vez haya manifestado eso. Porque tiene que haber testigo, digamos. Testigo, claro. Es probable que si lo mejor comentó con algún amigo, yo me caso, pero en realidad no quiero hijos, en realidad no quiero nada. No quiero hijos, pero la otra no sabe o el otro no sabe. Exacto, sí. Porque ahí evidentemente hay un entendimiento y un compromiso equivocado, ¿verdad? Claro, un compromiso equivocado. Claro, porque dijimos que está entonces abierta la vida, evidentemente. Cierto, abierta la vida. Otro detalle es el error acerca de la otra persona. Hay veces que el engaño, por ejemplo, hace nulo un matrimonio. El engaño, ¿verdad? Cuando se hace con toda intención de perjudicar. Hay personas que se casan simplemente por intereses crematísticos, económicos, por ejemplo, y puede haber el engaño. Y esa persona puede, digamos, simular una conducta que no la tiene. Claro. Y después surge en la vida matrimonial la realidad de esa persona. Claro. Esto sucede muy seguido, digamos. ¿Y eso, doctor, tiene que ser en forma consciente o también alguna vez inconsciente? Porque uno puede estar medio enfermo, diría yo, de megalomanía. O sea, ya apunte. O sea, yo me aparezco porque soy así, que yo soy muy rico, que esto, que aquello. Y como que le entusiasmo a la otra persona. ¿Eso entraría ya en el engaño?
o y no tiene tanto. que comprobarse cuál es ver la intencionalidad. La Por intencionalidad, eso sí. es que en los juicios de nulidad canónica, en alguna parte, en la parte ya de instrucción, se plantea también la recurrencia a los psicólogos o psiquiatras. Eso le iba a preguntar. Exacto. Claro. Porque si yo tengo una personalidad, ¿verdad?, de megalomanía, como le Sí, estaba diciendo, claro. donde es una enfermedad, ¿verdad? Donde Es yo cierto. te estoy engañando continuamente, pero porque es un trastorno entonces ese de personalidad. Es un trastorno. Claro. Y evidentemente eso salta. Es increíble lo que sale en los análisis psicológicos de los profesionales que están para eso, ¿verdad? Claro. Entonces, acá también hay otro, está más o menos en esa línea, la simulación del consentimiento. Claro. Hay muchos casos. Digo que sí, pero interiormente no digo que no voy a hacer durar este matrimonio. Hubo casos, tuve oportunidad de atender uno en que había comentado con sus amigos de que sí, que se iba a casar porque se había empecinado con la dama, pero que él no iba a durar. Él estaba, y bueno, esas personas llegaron dentro del proceso del juicio a declarar y se llegó a comprobar eso. Cuando se contrae el matrimonio, dijimos ya, por violencia o por miedo, ¿verdad? Claro. Eso ya es forzado. Es forzado, claro. Por eso es que el secuestro, por ejemplo, invalida eso. Si alguien secuestró a una dama para forzar el matrimonio, evidentemente no. Claro. Y bueno, son algunos de los casos, ¿verdad?, más relevantes, digamos, en materia de nulidad. Después ya están los detalles de incapacidad jurídica, ¿verdad? Por ejemplo, el varón de 16 años y la mujer menor de 14, bueno, ya entra en la parte, digamos, de lo que le impide, la invalidez desde el punto de vista jurídico, ¿verdad? Claro. Porque 14 años, 16 años, evidentemente es imposible pedir algo de madurez como para poder, digamos, consolidar y asumir las obligaciones, sobre todo con el presupuesto de que deben llevar a la procreación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo criarían sus hijos? ¿Cuál sería el trato que va a dar y la educación que posteriormente tienen que dar a los hijos, ¿verdad? Claro. Por supuesto, cuando al menos una de las partes está ligada por el vínculo de matrimonio anterior, es natural. Claro, la persona casada, absolutamente claro. Esto es interesante también porque aparecen varios casos. El matrimonio entre dos personas, una de las cuales fue bautizada en la Iglesia Católica o recibida en su seno, dice, y no se ha apartado de ella por acto formal, y otra no bautizada, a no ser que se obtenga la debida dispensa. El obispo tiene que dar esa dispensa para que pueda, es el matrimonio mixto que se le suele llamar, ¿verdad? Claro. Entonces es fundamental que, y por supuesto que si el obispo autoriza, pone unas condiciones. Claro. Que lo que los hijos deben ser educados, instruidos en la Iglesia Católica, en sus dogmas, en sus preceptos y compañía. Claro. Eso es algo muy interesante, sí. O sea, por el hecho de que no sea un creyente, ¿verdad? O sea, ¿cómo se puede hacer un sacramento con una persona que no está dentro de la iglesia? Claro, es lo mismo no puede existir un sacramento allí. Exacto, no. Pero en el caso del mixto, ¿qué es lo que hace entonces el obispo? Autoriza para que a solicitud de la persona. Exacto. O sea, con el compromiso. El problema sería si se casan sin tener esa autorización. No, en ese caso
el matrimonio ese no. Nulo. Es nulo completamente. Ya. Bueno, entonces estamos así conversando nosotros con el doctor Pablo Andrés Melgarejo sobre este tema bastante complicado, digamos, dentro del sacramento del matrimonio, que es la nulidad matrimonial. En este caso decíamos que no existe el matrimonio, porque dentro de la iglesia no existe el divorcio. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yara Ñe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yara Ñe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe en Nuevo Testamento. Recordemos que estamos aquí nosotros, con Ñande Yara Ñe, aquí reflexionando, estudiando Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, en este caso el versículo 2. Los habitantes de ahí, dice, nos brindaron una asistencia extraordinaria. Entonces lo Jesús Rayago, ABP, habitantes de ese lugar, sin ser cristianos, sin estar en el grupo, sin ser seguidores, secuela Cristi. Sin embargo, hoy ya cañandea, llevan ñandera amar a la humanidad, al hombre. Ovea era griego, vea filos, amigo. Antropos, hombre, humanidad. Avea la filántropoina, lleva. Y aquí esta palabra no es casual, ¿verdad? En el Nuevo Testamento solo aparece aquí. En el Nuevo Testamento, queridos amigos, esta palabra filántropo, filantropía, aparece solamente aquí. Ahora, aparece en Tito, el capítulo 3, versículo 4 también, donde se refiere al amor salvífico de Dios. Ñande Yara Ojeljuetereía lleva a la humanidad. Y entonces también dice, tiene amor al hombre. Filos antropos, filántropo. Ñande Yara Ñandera a Endoui para los sanos. Él viene para los pecadores. Hoy Ñande, pues te veo mí. Hoy que a la grupo ves acuérdate mover las santitos, acuérdate mover copa todas las leyes, todas las normas, etcétera, etcétera. O condenarlas a Bichabe en vez de delare ñandunos y nalare ya popona holandera pe. Coanga seana, hago anga y cualquier entero etea lleva el anuncio, el querigma de Jesucristo. Porque yo vine para aquellos que están enfermos, mi hijo. Yo soy el médico de las almas. Opeagola ya siempre. Tus pecados, mi hijo, te son perdonados. Apeago te gran pecador. Opeago dice tus pecados te son perdonados. Antes lo etea veña de yara y ube. Pero opeye y tande, la andea lleva, ere acoger, ere corriré la andera pisana en nie, upe vende y catuta eres bueno, mi hijo. ¿Sabes qué? Pues no te aporta la secuela Cristi, el seguimiento de Jesucristo. Peñan de Yara, andera juetereía, lleva entonces peñanduna, eñemoina veje non debe, cuana amaba de ella pona la de religión, ella religa, lleva a tu esencia, peñan de Yara o me acuendepe y tu manangatún de coebe. Nefesh, ella cueñande en el Antiguo Testamento, upeago ina, ese pedazo del Espíritu de Dios, la fuerza del Espíritu de Dios que sopló en tu nariz. Aupeago lo isquea, aupeago y seina peñan de Yara, pues tu manangatún de coebe. Aupeago de entonces, la aremomba a poner adentro de vos. Pesamante coreye esa cuatamba, epalón y ponamba, epalón y bahía. Landego angalare guatabaino y nada de entendido y moto palare joreina. Quiere decir, queridos amigos, que Nehemon vagina adentro. ¿Se acuerdan que cuando están en el mar, en la barca, los discípulos del Señor, y Jesús dice, dormía en la popa? ¿O qué ñande ya? ¿No te das cuenta que nos ahogamos?
Ya naufragada en Ñande Yara. Ñande Yara, tranquilo, pon a ver, va pelo y coe. O pon a mañana, eso es calma de ella la tormenta. Y vino, ¿qué viene? La paz, la serenidad. Aupea cosa yo que fue a la Ñande ya pues, ñamombagna, peñande llana, ya peñande pepe. Entero este hago ñande mitad en la ya recibe ñande abuela, ñande sí, ñande ru, ñande catequista, la pa en la iglesia. Entero este depende de colegio, depende de escuela, ve. En todas partes recibimos la gracia. Coanga tú, ni da ese oí, veme porque está traído en la medio con a celular, cuera o en banco de todo, televisión, de todo Goyareco, va ese papeñan de Yara on guajea y de mi hijo. ¿Cuál es el instrumento muy válido de Jesucristo? Y que tus aguanchas sean guajelan dereco, bebegua, y que tus aguanchas aguajean romomba. Pero vos le tenés que despertar a tu espíritu, a esa fuerza de Dios que está ahí. Y eso es lo que pasa aquí, queridos amigos. Entonces el filoántropos, el amigo del hombre, el amor al hombre. Upea la Ñande Yara este día en a través de este versículo tan interesante. Entonces, Lucas describe a estos isleños con un atributo divino. Ese es un atributo de Dios, el amigo del hombre, ¿verdad? La filantropía, que es una anticipación natural, quiere decir que el hombre de por sí tiene, queridos amigos, este deseo de lo trascendental. Humije y véanla y yateo que esto, que aquello, en el fondo. Entonces todos tenemos la filantropía, todos. Porque es acuerdo oyendo y cuáles porque es acuerdo oyendo y pone. Siendo periodista entero ve agendú, ve la televisión, pero voy a acuerdo Mozambique, yo soy ateo, como si fuese la gran cosa. Y ya, porque doy cuál, upeago y tau, periodista de Moyepe y tau, porque no entendéis. Nadie es ateo, porque todos tenemos por lo menos una filoántropos. Es decir, de como periodista en bebé aregua, la teoría de sirven de abuela, de ru, o lo que sean, de chica, ne mena, ne vireco, ne familia. Apenas dice la filoántropos. Y aquí la palabra de Dios dice que Dios se anticipa, es decir, que ya pone en el corazón del hombre, ese amor, ese deseo justamente de caminar juntos en comunidad. Anina Ñandirizaray tiene los 4 elementos de Tamago Ñandeñañe Mongueta, querigma, primera cosa. Segundo, catequesis, categeogo es estudiar, saber, conocer. Apea los faltas de señor periodista. Porque no entendéis nada lo que lleva, Después viene la liturgia, es decir, apea la de ella posee. De osela tu pao, vedeña confesarse. Esa es otra cosa, pero la liturgia quiere decir el celebrar esa gracia de Dios en tu propia vida. Ella, cuánto es que tenés que ser agradecido. Pero tenés que ser agradecido, porque en derecha se cosa agradecido, se cosa droga, se bebe, se santito me. No. Hay que ser agradecido con la comunidad. Fíjense, queridos amigos, yo por lo menos ahora me doy cuenta. Mío ya puedo marketing, o mío vender, o lo que sea, las cosas. Siempre se va y le visita a su cliente. Amba, eres o lo visita a siempre hoy, entonces en relación y en comunicación con su cliente. Porque o si no, la cliente es araida sobre. O viendo yo vamos a ver más bien. Otro. Pero sin embargo, vos haces lobby, ya de lobby. Rejor, monguetar, presentar, de la jula de clientes, ande ahí, haré ofrecer yo el ande producto. Pero yo vamos a ver. Pero la andeña momombrino nunca ni derecha ni de cuay. Entonces, queridos amigos, no vendemos ahí, bebé. Así es nuestra vida, queridos amigos. Y esto es la filoántropos, el amigo de la humanidad, el amigo del hombre, de la persona. Así es que ya cuequen a la mitad, porque aquí vemos el eco del pensamiento paulino en este escrito de San Lucas. ¿Por qué? Porque esta es la ley natural inscrita en el corazón del hombre. Esta es la ley natural que está inscrita en el corazón del hombre. Queridos amigos, pero por hoy vamos a quedarnos hasta ahí, vamos a pedir al Señor que nos ayude también a seguir caminando, a entender, a saber, a caminar sobre todo con esta gracia de Dios. Yo ahora les voy a dejar la bendición del Señor para que nos sintamos siempre fortalecidos y acompañados de Dios.
el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.